que la clase pasada, así muy rápido, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Bueno, ya hicimos un poco de revisión de funciones y cálculo en funciones de una variable. Em, Recuerden que ya vimos un poco cómo se hace la optimización en el caso de estas funciones de una sola variable. Teníamos condiciones de primer orden y condiciones de segundo orden. La condición de primer orden nos decía que la derivada de la función que tengamos que analizar con respecto a la variable de interés x, evaluada en un x estrella, tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Eso qué significaba? Que en el punto que tengamos de interés, la pendiente de esa función en ese punto, ¿sí? Tiene que tener una pendiente de 0, la tangente, ¿sí? La condición de primer orden. Y la condición de segundo orden, en cambio, pedía que la segunda derivada de la función con respecto a una variable, en ese punto al menos, tenía que ser negativa, si es que busco un máximo, ¿ya? Y eso implicaba una función cóncava, ¿sí? Si es que lo que estoy buscando es un mínimo, en cambio quiero que la segunda derivada sea positiva, función convexa, ¿ya? Todo eso ya lo conversamos. Igualmente quedó un ejercicio planteado para que por favor lo desarrollen. Y luego de eso pasamos al análisis de las funciones en varias variables o campos escalares. Vimos un poco cómo se da la representación gráfica de estas funciones para el caso de funciones con dominio en R2. Recordando que si tenemos funciones más complejas, ya no es factible la visualización gráfica, ¿no? Eso ya vimos. ¿Qué más ya vimos? También ya hablamos un poco de las curvas de nivel. Entonces recuerden que la idea de las curvas de nivel es representar el valor de la función, esta altura que le hemos llamado, ¿no? Pero en el plano, para tener una visualización en 2 dimensiones de un comportamiento que realmente es tridimensional, ¿no? Entonces aquí teníamos en nuestro ejemplo estas curvas de nivel, que si nosotros recordamos que en nuestro ejemplo este punto de aquí era la cima de esta montaña, ¿sí se acuerdan, no? Como montaña. Entonces, las curvas de nivel que nos van diciendo, o sea, las alturas a las cuales se encuentran las diferentes regiones de la montaña, ¿no? O sea, si esta es la cumbre, entonces como que me voy alejando de la cumbre, cada nivel es más bajo, ¿ya? O puede ser al revés, ya depende de la función, ¿no? Entonces, nosotros vimos los dos ejemplos, entonces aquí ustedes pueden ver unas curvas de nivel para el caso de una función que tiene un máximo, una función cóncava, o también pueden tener el caso de que las curvas de nivel se mueven o, bueno, se reflejan alrededor de un mínimo, que sería en este caso una función convexa. ¿Ya? Entonces eso también ya lo conversamos. ¿Sí? Y también hablamos un poco del vector gradiente entonces, y de las derivadas parciales, ¿no? Entonces, primero, recuerden que la idea de las derivadas parciales es hablarnos de cómo se da el cambio en una función de varias variables cuando exclusivamente cambia una de las variables y asumimos que todas las demás no cambian. Sí, eso ya también lo vimos y nos servía de introducción para hablar del vector gradiente. El vector gradiente, recuerden, es un vector en donde ponemos dentro del mismo todas las derivadas parciales que podemos sacar. ¿Sí? En el caso de R2, incluso hicimos este ejercicio, si ustedes recordarán, en donde sacamos el vector gradiente de nuestra función de ejemplo, ¿no? Nuestra función de ejemplo creo que estaba por acá. ¿Sí? Esta función de aquí, 10 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Y el vector gradiente recogía la derivada parcial de la y con respecto a x1 y con respecto a x2. ¿Sí? Entonces nos daba este vector gradiente, que en esencia, ¿cuál era el mensaje del vector gradiente, no? Era este vector que nos dice dónde está la dirección de máximo crecimiento, ¿ya? De la función. O sea, en dónde crece de manera más rápida, ¿no? Y como vimos, el vector gradiente se puede representar como una serie de flechas, ¿no? Dependiendo de cada punto en el que estemos, indicándonos hacia dónde tenemos que movernos para llegar al máximo crecimiento de la función. ¿Sí? Entonces aquí estaba el ejemplo de esta función, en donde vemos que los vectores gradientes son estas flechitas que están representadas sobre la función, aunque en realidad la representación es más bien en un plano, ¿no? Entonces aquí tenemos un plano, ahí estarían los vectores gradientes, ¿sí? Y bueno, se pueden proyectar en la función. ¿Ya? Entonces, todo eso ya lo vimos, ¿sí? Entonces, nos habíamos quedado, y desde aquí retomo, en la discusión sobre la aplicación de la regla de la cadena que me iba a ayudar a explicar un concepto adicional que se llama diferencial total. Pero bueno, entonces, recordemos en qué nos habíamos quedado, ¿no? Decíamos, pensemos en una función en donde tenemos un vínculo entre la y, x1 y x2, y a la vez asumimos que x1 y x2 dependen de una misma variable t, que puede ser el tiempo. Entonces nosotros tenemos aquí el tiempo, y el tiempo estamos diciendo que cuando cambia, tiene efectos sobre, por ejemplo, x1 y también sobre x2, y esos efectos después se pueden reflejar en la función f, o sea, en y. ¿De acuerdo? Entonces,
aquí venía el uso de la regla de la cadena, ¿no? ¿Cuál era la idea? Como yo estoy asumiendo, ¿sí? Como está dicho aquí, que x1 y x2 solo dependen de t, no dependen de nada más. Entonces, al cambiar t, ese sería la única fuente de cambio sobre x1 y x2. Entonces, yo puedo decir que el cambio total de x1 se debe al tiempo y el cambio total de x2 se debe al tiempo. ¿Sí? Entonces, esto de aquí recogería esta primera idea de que la x1 y la x2 dependen solo de t. Entonces, si t cambia, cada una de estas van a tener un cambio. Y luego, cada cambio total de estas funciones va a generar un cambio parcial en y. ¿Sí? Entonces, aquí teníamos el cambio parcial en y provocado por x1 y el cambio parcial en y provocado por x2. Entonces, por la regla de la cadena, yo sé que el cambio total en y, cuando cambia t, ¿sí? O sea, todo lo que estamos viendo acá, es igual a qué. Pues primero es una suma, la suma de los dos efectos, porque se ve claramente, ¿no? Que hay dos efectos, ¿no? El efecto que va por este lado, el efecto que va por el otro lado, entonces tenemos dos efectos. ¿Ya? Entonces tengo que sumar esos dos efectos. Primero. Segundo, ¿cómo los sumo? Primero, calculo el efecto que el tiempo genera en x1, en este caso total, porque estamos diciendo que x1 solo depende de t, y luego pondero, si quieren, no ese efecto, multiplicándolo por el efecto parcial que tiene x1 en y. ¿Sí? ¿Y por qué parcial? Porque en este caso sabemos que y depende de dos variables, x1 y x2. Entonces, cada una de estas tiene un impacto parcial en y. Entonces, x1 tiene un impacto parcial en y x2 otro impacto parcial. ¿De acuerdo? Salud. Entonces, ese sería un efecto, ¿sí? Que viene por acá. Bien, pongamos este en amarillo. Y el otro efecto, si quieren, pongámosle en verde, ¿ya? Entonces, el otro efecto vendría a ser este que viene por aquí, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? T afecta a x2, luego x2, primero es un efecto total, porque x2 solo depende de t. Y luego le ponderamos por el efecto parcial que tiene x2 sobre y. Y tenemos el efecto total, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta idea de la regla de la cadena, por tanto, como les decía en la última clase, no consiste tanto en formular una regla, ¿no? Una fórmula general, sino más bien es un enfoque para entender cómo se transmiten los efectos del cambio de una variable a otra, considerando que hay efectos intermedios. En este caso, los efectos intermedios asociados de x1 y x2, ¿sí? Entonces, esa idea la vamos a generalizar, ¿de acuerdo? Pero hasta ahí, ¿estamos de acuerdo o hay alguna pregunta? Sí. Sí, chévere. Entonces, continuamos, ¿no? Vamos ahora a generalizar la idea. Ya vamos a ver de manera un poquito más general. Entonces, en términos más generales, consideremos que tenemos una función, pero ahora de n variables, ya no de 2, sino de 10, 15, las que sean. Entonces, aquí pueden ver que está y igual f de x1 hasta xn. ¿Ya? Entonces, tenemos una cantidad cualquiera de variables, ¿sí? Entonces, ahora pensemos que todas las variables sufren una variación infinitesimal. Por variación infinitesimal estamos diciendo que cada variable xy tiene un cambio delta que tiende a cero. ¿Sí? Un cambio muy pequeñito. Esto de aquí a veces se le escribe como la diferencial de xy. ¿Ya? Entonces, a ver, interpretar qué estamos diciendo. O sea, yo digo que cada xy, o sea, la x1, la x2, la x3, lo que sea, van a tener un pequeño cambio que va a generar un impacto en y. Entonces, ese cambio representa esto de aquí, ¿no? Entonces, esto se les llama un cambio infinitesimal. O sea, un cambio muy pequeño. ¿Sí? Un cambio muy, muy pequeño. Infinitesimal. ¿Ya? Pues vamos a asumir eso. Vamos a asumir que todas las x de esta función tienen ese pequeño cambio. Podrían imaginarse que es un cambio, por ejemplo, provocado por el tiempo. No tiene por qué ser así, pero para captar la idea, podríamos asumir eso, ¿no? O sea, imagínense que en todas estas variables, el tiempo genera un pequeño cambio, ¿sí? En toditas. Entonces, si todas las variables sufren este cambio, ahora que buscamos sacar el efecto total sobre y. Entonces, siguiendo la intuición del ejemplo que pusimos la clase pasada, ¿cómo sacamos ese efecto total? Sumando los efectos parciales. Tiene sentido, ¿no? O sea, hay que sumar los efectos de cada x, la x1, la x2, etcétera, ¿ya? Entonces, ese efecto total, ¿sí? Se le suele llamar a veces la diferencial total, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de la diferencial total? Como pueden ver, a partir del ejemplo que acabamos de hacer acá arriba, esto ya es bien fácil. Entonces, miren, quiero ver el cambio total en y. ¿Sí? El cambio total en y provocado por los cambios infinitesimales en x1, x2 hasta xn. ¿Ya?
Entonces, ¿qué consideramos? Que cada uno de estos X sufrió un cambio. ¿Ya? Un cambio pequeñito, repito. Pueden, si quieren, hasta asimilar la idea, pensar que ese cambio se debe al tiempo. O sea, el tiempo provocó un pequeño cambio en X1, en X2, en Xn. Entonces, ¿cómo llego al cambio total o a la diferencial total? No es más que coger cada cambio individual, el X1, el X2, el Xn, y ponderarlo o multiplicarlo por el efecto parcial que tiene cada uno en Y. Entonces, sí pueden ver que aquí está el efecto parcial que tiene X1, bueno, Y es la función, ¿no? Entonces, en la función, el cambio parcial provocado por X2 en la función, y así hasta llegar al cambio parcial de Xn en la función. ¿Sí? Ajá. Bueno, o sea, multiplicando, De t, digamos, ¿no? Si uno podría decir eso, no multiplico de t en ambos lados y simplifico el de t. ¿Ya? Se podría intuitivamente verlo así, ¿ya? Matemáticamente no es correcto porque la derivada de y con respecto a t es en realidad la diferencia, la derivada con respecto a t de y. Entonces no es que yo puedo dividir este término porque es un operador, ¿sí? Claro, intuitivamente funciona, o sea, intuitivamente es como decir, simplifiquemos los de t, ¿ya? Pero en términos, si quieren, bien estrictos, si están, digamos, con unos matemáticos y empiezan a hacer eso, los matemáticos no les gusta porque eso está mal. Entonces, yo uso esto más bien como ejemplo intuitivo, porque podríamos decir que esto es así, ¿no? De y con respecto a dt, de x de t, de t y de t. Podríamos decir eso, ¿no? Y estaríamos bien cercanos al ejemplo de arriba, ¿sí? Sin embargo, yo quiero que más bien vayan, o sea, este ejemplo está chévere como para explicar la intuición, pero quiero que vayan generalizándolo, pensando que simplemente es un cambio en las x. No por el tiempo, sino un cambio. ¿Ya? ¿Cuál cambio o por qué el cambio? Es general, o sea, podría ser por cualquier factor. De hecho, podríamos pensar que las X son exógenas y solamente cambian y punto. ¿Sí? Entonces esa es la idea. ¿Ya? Pero bueno, si le asimilan así, puede ser, pero háganlo mentalmente, ¿no? O sea, mentalmente imagínense, es como que les simplifico el detalle, pero no lo digan. ¿Ya? Ok, entonces, esa es la idea de la diferencial total, ¿ya? En donde podemos asumir, ¿sí? Que los cambios en las diferentes X son provocados por una variable común. Por ejemplo, el tiempo, pero no necesariamente. ¿Ya? Es solo para interpretar. Ya, pongamos un ejemplo, ¿ya? Vamos a nuestra función, la que estamos usando para todos los ejemplos que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, volvamos a escribir nuestra función. Ya, entonces, si recuerdan, esto era y igual 10 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Estoy bien, ¿no? Así era la función. Ya, entonces, ¿qué tal si les digo, ok, veamos la diferencial total de y? Entonces, aquí recuerden que y es una función solo de dos variables, ¿no? X1 y X2. Entonces, ¿cuál es la idea general de la diferencial total? Tengo que ver el cambio provocado en X1. Primero veo que X1 va a cambiar y ese cambio lo pondero por el efecto parcial sobre Y de X1, más X2, que también va a sufrir un cambio, ponderado por el efecto parcial de X2 en Y. Entonces, en este caso, así se vería la diferencial total. ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo qué es lo que provoca el cambio en X1 y X2, solo digo cambia. ¿Sí? Entonces, sí se ve la idea, ¿no? O sea, es como decir simplemente X1 cambia, X2 cambia, quiero ver cuál es el efecto total en Y. Entonces, recordemos rápido, ¿cuánto era la parcial de Y con respecto a X1? Eso ya lo calculamos en pasos anteriores, ¿no? Entonces era menos 2 X1, sí, eso lo van a encontrar en los apuntes. Y la parcial de Y con respecto a X2 era menos 2 X2. Reemplazo, entonces la diferencial total de Y va a ser igual a menos 2 X1 por el cambio en X1, menos 2 X2 por el cambio en X2. Y podríamos acomodarle un poco, ¿no? Para que se vea más compacto. O sea, sería esto, menos 2 X1, cambio en X1, más X2, cambio en X2. ¿Sí? Es decir, factor común el menos 2, no el menos. Entonces, fíjense, esta diferencial total me está diciendo más o menos cómo afecta el cambio de cada variable en el cambio total de la Y. ¿Sí? Y aquí vemos que cada cambio está ponderado por su derivada parcial. ¿Cuál, por favor? Esto. Ya, todos son escalares aquí.
Aquí todos son escalares. ¿Ya? Recuerden que lo que teníamos en vectores era el vector gradiente, ¿no? El vector gradiente que era menos 2x1 menos 2x2, ¿ya? Ese sería el vector. En cambio, aquí lo que más bien estoy haciendo es sacar la diferencial total, que ya es un número, ya es un escalar. Sí. De hecho, si nos ponemos elegantes, esto también se puede escribir como una multiplicación entre vectores. ¿Cómo sería? A ver, la variación total, la diferencial total de y, ¿a qué sería igual? Entonces, podríamos multiplicar menos 2x1 menos 2x2 por dx1 dx2. ¿Están de acuerdo? Fijémonos, ¿cómo sería este producto punto entre vectores? ¿Se acuerdan que subimos en clases pasadas, no? Pues, ¿qué quedaría? Menos 2x1 por dx1 menos 2x2 por dx2. O, de otra manera, podríamos decir que el cambio o la diferencial total de y es el gradiente transpuesto por un vector de diferenciales. ¿Ya? Entonces, donde el dx, ahí sí sería un vector. Dx1, dx2. ¿Ya? Esta sería otra forma de escribirlo, pero si ven que no decimos mucho nuevo, ¿no? Por eso es que casi ni lo uso de esta forma, pero se podría. Entonces ahí tendríamos dos vectores, el vector gradiente transpuesto y un vector de diferenciales o de cambios en las variables. ¿Sí? Pero no me gusta mucho porque no digo mucho, o sea, es lo mismo. ¿Sí? Ok, entonces sería con nuestro ejemplo que estábamos trabajando, ¿no? Entonces la idea de la diferencia total en definitiva es ilustrar eso, ¿no? Cómo el cambio en cada variable me genera un cambio total. ¿Sí? Entonces el cambio en cada variable, cómo genera un cambio total en y. Listo. Sigamos. Entonces, veamos esto en un ejemplo, ¿no? Dice, consideremos una empresa que produce un solo producto, empleando un solo insumo, fuerza de trabajo. Denotemos a la función de producción como Q, el salario como W y al precio del producto como P. Supongamos que la empresa contrata fuerza de trabajo dependiendo de los precios. O sea, vamos a asumir que L es una función de W y P. Entonces, fíjense, ¿no? Estamos diciendo, tengo una empresa, típico los economistas desesperados por pensar que tienen empresas, ¿no? Entonces asumimos que tenemos una empresa y en esa empresa hay que contratar gente y el nivel de gente que se va a contratar o las horas de trabajo que se van a contratar dependen del salario que hay que pagar, pero también del precio al que voy a vender el producto. ¿Ya? Tiene sentido. Entonces, la pregunta es, primerito, ¿cómo representamos las ganancias? Entonces podríamos representar las ganancias de esta forma. ¿Se acuerdan que el phi mayúscula representaba las ganancias, ¿no? Los profits. Entonces las ganancias van a depender del salario y del precio. Y eso es igual al precio por la cantidad. ¿Sí? Fíjense, precio por cantidad. ¿Dónde la cantidad de qué depende? La cantidad estoy diciendo que depende de la cantidad de trabajo que se emplea, pero a la vez la cantidad de trabajo que se emplea, ¿de qué depende? El salario y los precios. Entonces, si ven que es una función compuesta, ¿sí? O sea, es una función donde la cantidad depende, si quieren, esta es la cantidad, las dependencias, ¿no? Salario y precios afectan a la cantidad de trabajo y la cantidad de trabajo afecta a la producción. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Entonces, primerito, salarios y precios afectan al trabajo, esto es una función, y todo eso a la vez va a afectar a la cantidad producida. ¿Sí? Entonces, estos serían los ingresos. ¿Y cuáles son los costos? Hipersimplificando la historia, vamos a decir que solo hay costos salariales, entonces sería salarios por L, donde L igual es el trabajo que depende de W y P. ¿Sí? ¿Sí se entiende entonces cómo surge esta? Ya hemos visto prácticamente, ¿no? Solo que aquí estoy agregando un nuevo supuesto. ¿Cuál es el nuevo supuesto? Que el trabajo también va a depender de los precios a los cuales se vende el bien. Y tiene sentido, por ejemplo, piensen en esto, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo una empresa y veo que en el mercado los precios del producto que vendo suben? Recuerden que esta es empresa a precio aceptante, o sea, no puede controlar el precio. Y ve que los precios del mercado suben. Puede tener incentivos para contratar más gente y vender más. ¿Sí? Entonces tiene sentido pensar que L también puede depender de este precio. Ya. Pregunta, ¿cómo cambia las ganancias si cambia el precio? Pues fíjense aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Digamos que cambia el precio, ¿cómo eso va a impactar a las ganancias? Entonces, aquí quiero que notemos algo antes de ver la resolución de este ejemplo, y es que hay una cadena de dependencias. Sí se ven, o sea, es justo la regla de la cadena, ¿no? Hay una cadena de dependencias. Entonces, vamos a analizar un poco esa cadena de dependencias, ¿ya? Me voy a llevar esto a mis apuntes.
No se olvidarán, por favor, de mandarme al WhatsApp todo lo que les dé. Sí, la lista de Navidad. Sí. Bueno, puedan, por favor, me mandan para cumplir, no quedar tan mal. A ver, entonces, ¿qué quiero hacer ahorita antes de resolver como tal el ejercicio? Es interpretar la cadena de dependencias que surge. Entonces, fijémonos en esto. Todo empieza con ¿qué? Un cambio en el precio. El precio cambia. Digamos, el precio crece. ¿Qué impactos podemos decir que va a tener ese crecimiento del precio en las ganancias? Intuitivamente, solo viendo la función, lo que hemos conversado, a ver, ¿qué impactos va a tener? Fíjense que antes de nada, ¿sí? Antes de nada, ¿hacia dónde quiero ver? ¿Cuál es el resultado final que me interesa analizar? El impacto en las ganancias, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, primerito, ustedes pueden ver que la P en esta ecuación está, con otro color, amarillo, amarillo. Ya, entonces este amarillo, fíjense, está ahí purito, ¿no? O sea, P tiene primero un efecto directo en las ganancias. Entonces, un primer impacto sería un impacto directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque P directamente está en las ganancias, en el precio del producto que se vende, ¿ya? Pero, ¿qué más podemos ver? ¿A quién más va a afectar P? ¿Sí? Entonces, P va a afectar a L, primerito, ¿sí? O sea, por el supuesto que hemos dicho, ya, las empresas ven que el precio sube, se motivan, contratan más gente. Y si sube L o se cambia L, ¿eso a quién va a afectar luego? Entonces, aquí tenemos dos impactos, fíjense, ¿ya? Primero, si crece L, hay un impacto directo en las ganancias. ¿Por qué hay un impacto directo en las ganancias? Porque está esta L purita en la ecuación, y si le multiplico por el W, ya tengo el impacto. O sea, es el impacto salarial, ¿sí? Asumimos que W igual es una constante que no puede controlar la empresa. Pero aparte, ¿qué más va a provocar L? La L afecta la cantidad que se produce, ¿sí? Porque hemos asumido eso. O sea, vamos a asumir que la Q depende de L. Y esa cantidad que produce, ¿a quién va a terminar afectando después? A las ganancias. Entonces, si no me equivoco, creo que están todos los efectos, ¿no? El efecto directo, L afecta a W, perdón, P afecta a L, después a Q, PL, Q, y el efecto directo, PL, W. Ya. Entonces, miren, ¿cuántos efectos? Y en una función de W vemos también un efecto directo. Sí, exacto. Por eso también va el efecto directo. Entonces, noten aquí que, si ven, o sea, no estoy aplicando ninguna fórmula. Esto es lógica. Entonces, la lógica me lleva a entender que debo tener cuántos efectos sobre la ganancia provocados por esta ecuación y por todos los suplatos. Tenemos tres efectos. Entonces, el uso de la regla de la cadena debería mostrarme esos tres efectos. Entonces, ¿cuántas sumas voy a tener en el cambio total de la ganancia? Tres. ¿Sí? Entonces, tengo que sumar esos tres efectos. ¿Ya? Sí. Lo que pasa es que yo quiero solamente ya los efectos en la ganancia, ¿no? Entonces, al final, ¿cuántas flechas llegan a la ganancia? Tres. Sino que hay una flecha que es compuesta, ¿no? O sea, es una flecha que va así, después va así y ahí llega. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una de las flechas, o bueno, de hecho, a ver, ¿cómo sería ahí si no cacho la idea? ¿Cómo una ecuación para? Ajá, sí, ya, no hay problema. Gracias. Entonces, eso es lo que tenemos que representar en la diferencial total de las ganancias. ¿Sí? Esos tres impactos, pero tomando en cuenta que algunos son directos y otros son indirectos, y algunos toman, miren, este toma 2 pasos y este incluso el de abajo toma 3 pasos. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que tenemos que incorporar en el análisis. ¿Ya? Entonces, aquí están los tres cambios que decíamos, ¿sí? El primero es que el cambio en el precio provoca un efecto directo en la fuerza de trabajo y eso afecta a las ganancias. El cambio en la fuerza de trabajo provoca un efecto directo en la producción y el efecto del precio directo en la producción. Que digo, en las ganancias. Entonces, eran las tres flechitas que hicimos. Está más claro de entender en las flechitas. ¿Ok? Entonces, esto tenemos que recogerlo por medio de la regla de la cadena. Entonces, miren, más que aprenderse la regla de la cadena, que es lo que a veces uno hace y es un error, es mejor entender la regla de la cadena como una forma de representar el cambio total en funciones de varias variables. ¿Sí? Entonces, aquí usando la lógica, ¿cómo nos quedará la regla de la cadena? Veamos si podemos hacerlo intuitivamente. A ver,
¿El primer cambio qué es? Es directamente el cambio, voy a ponerle, era de ponerle en otro color la flecha de abajo, disculpen, esta de aquí. Vamos otro colorcito. Pongámosle en negro. Ya, entonces aquí viene este impacto en Q y viene así. Ya, entonces tenemos estos tres impactos, ¿no? Si usamos la regla de la cadena, ¿cómo se vería la ecuación? O sea, ¿cómo le representaríamos la ecuación? En otras palabras, ¿cuál es el cambio total de la ganancia cuando cambia el precio? Subir esto un poco más. Ya. Pues veamos. Primero, hay un cambio en el precio que se transmite directamente a las ganancias, pero total o parcial. ¿Qué dice? Ese es el final. Pero esta primera flechita en verde, ¿qué es? El efecto directo. Sí, la primera parte, o sea, son tres partes. Entonces, parcial. Entonces, el impacto parcial que tiene en las ganancias el precio. Exacto. Entonces, ese sería el primer impacto, ¿no? Luego, fíjense, digo que los precios afectan a L, ¿verdad? ¿Efecto total o parcial? ¿Por qué? No, es total, porque es el único efecto. Ya, fíjense que L también depende de W. Como L también depende de W, entonces es parcial. Entonces, el efecto parcial sobre L de W. Luego, el efecto de L en las ganancias, ¿qué es? ¿Total o parcial? Parcial, ¿por qué? ¿Este de acá? Ah, Ya. Eso se debe a que estamos asumiendo que L depende de dos cosas, de los precios y del salario. Entonces, si solo está cambiando el precio, estamos asumiendo que el salario no cambia. ¿Bien? Ya. Ahora, ese es el cambio en L. Luego se transmite. Sería abajo de P en lugar de W. Ah, gracias. Sí, ahí no sé por qué puse. ¿Por qué puse W? Ni idea. Gracias. Listo. ¿Y luego cuál sería? Ese efecto en L transmitido a las ganancias. Entonces aquí vendría la parcial sobre las ganancias de L. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué está pasando abajo? Primero tengo un efecto parcial de L causado por P. Luego eso a quién se transmite? A Q, ¿verdad? O sea, el cambio en L se transmite a Q. Y luego el cambio de Q a quién se transmite? Las ganancias. Entonces, si notan, vean aquí cómo estamos analizando esta transmisión de cambios, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos analizando esta transmisión de los cambios. Entonces, ¿cómo quedaría el cambio total? Vamos, si quiero pasar las láminas rápido también. Ya. Entonces, miren esto. Aquí, de hecho, lo hice paso a paso, ¿ya? Usando las reglas de derivación que conocemos, porque se podría hacer directo, pero quiero hacerlo paso a paso, ¿ya? Miren aquí, entonces, ¿qué tengo? Tengo la ecuación que hemos dicho de las ganancias, ¿sí? Y lo que voy a sacar es la derivada total de las ganancias con respecto al precio. Entonces, ¿qué estoy sacando? La derivada con respecto al precio de esta ecuación, PQ menos WL. Y después, ¿qué puedo hacer? Distribuyo, ¿verdad? ¿Sí? Estas son cosas que hemos hecho, ¿se acuerdan, no? ¿Ya? Luego, ¿qué hacemos? El cambio total de las ganancias con respecto al precio, ¿a qué es igual? Entonces, fíjense, aquí tengo primero la derivada con respecto a P de P por Q. ¿P es constante? O Q es, perdón, ¿cuál es constante aquí? Ya, entonces miren aquí en esta derivada con respecto a P de P por Q, ¿qué me toca aplicar? Es un producto. Es un producto, porque en realidad P depende de P, obvio, ¿no? O sea, P depende de P. Y la Q, sí o no, que también depende de P, indirectamente. Entonces, ¿qué me toca aplicar aquí? Una de las propiedades de las derivadas, la derivada de un producto. Entonces, ¿cómo era la derivada de un producto? La derivada del primero, P por Q, más P por derivada de Q con respecto a P. ¿Ya? Entonces, esta es una de las reglas de derivación, es la regla de un producto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la derivación de un producto? Derivo el primero y multiplico por el segundo, más, dejo el primero como está y multiplico por la derivada del segundo. ¿Sí? La regla del producto. ¿Ya? Esto está en la lámina de reglas de derivación. ¿Ya? Eh,
Antes no hacíamos eso y no hubiéramos hecho esto si hubiera estado una constante. El problema es que P depende de P y Q también depende de P. O sea, son dos funciones que dependen de P. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿cuánto es la derivada de P con respecto a P? 1. Y 1 por Q, Q. ¿Sí? Entonces, por eso tengo aquí Q. ¿Ya? 1 por Q, Q. Más P por la derivada de Q con respecto a P. ¿Pero qué es la derivada de Q con respecto a P? Con otro color. O sea, ¿cómo cambia Q cuando cambia P? ¿Qué dicen? Entonces recuerden, ¿qué habíamos dicho de Q y P? O sea, si cambia P, ¿a quién le afectaba? A L primerito, ¿no? Cambio L. Y ese cambio en L le afecta a Q. Entonces, ¿qué debo recoger yo aquí? El cambio en L, el cambio en Q. Entonces, primerito, no. Este primer efecto sería la parcial de L con respecto a P. Este primer paso, no. Este de aquí. O sea, el efecto parcial de P sobre L y luego eso por el efecto de L sobre Q. Como Q solo depende de L, es un cambio total. ¿Sí? Y es lo que tengo acá, miren. Entonces, aquí está la derivada de Q con respecto a L por la parcial de L con respecto a P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, como pueden ver, todo el esquemita que hicimos nos ayuda a sacar estas derivadas, ¿no? Ya, pues aquí me salté varios pasos, pero ya nada. Listo. Y luego menos, ¿qué cosa? Aquí está fácil. W es constante. Esto, bueno, acá abajo. W es, a ver, hagamos, ¿no? Entonces, la parcial con respecto a P de WL. Como W es constante sale, me quedaría W. La derivada con respecto a P de L. Pero, ¿qué es la derivada de P de L con respecto a P? En realidad es un efecto parcial. Entonces, debería ser la derivada parcial. Por eso es que aquí ustedes ven que está la parcial. ¿Sí? Ya. Pues esto. Ya van a ver el resultado y el resultado va a ser como, ven. Entonces, ¿qué tenemos al final? Aquí hace igual el cambio de las ganancias cuando cambia P. Entonces sería Q más, y aquí ven que tengo un factor común. El cambio de L con respecto a P por, y aquí ven que tengo este producto, ¿no? O sea, simplemente ese factor común, este término de acá. ¿Ya? Ya. Entonces, recordemos de nuevo nuestro esquema. ¿Cómo era el esquema que habíamos hecho? Decíamos que si cambia el precio, eh, a ver, me llevo estos apuntes. Este resultado me llevo, ¿ya? Para que lo comparemos con el esquema que hicimos. Eso. Segundo, ya. Ya, entonces veamos este resultado y comparémoslo con lo que estaba aquí. Entonces, miren, primero, cambió el precio, hay un impacto directo, ¿de acuerdo? ¿Cuál será ese impacto directo en esta ecuación? Q, es el impacto directo. ¿Sí? Entonces, el impacto directo es Q. Luego, ¿qué más? Hay el impacto de L, el parcial, ¿no? De LP. ¿Sí ven que está aquí, no? ¿Multiplicando a quién? A dos efectos, ¿no? Dos efectos. El uno es el efecto directo. ¿Cuál será este efecto directo en esta ecuación? W. O sea, si quieren, hagámoslo así, ¿ya? Este Q responde al cambio verde, ¿ya? El W corresponde al cambio azul, ¿sí? El W corresponde a este cambio azul. Y por ende, lo que queda es este de aquí, que es el efecto de color negro. ¿Entiende la idea? Este, este, este de aquí. Ya, este es total porque Q solo depende de él. ¿Sí? No tiene nada que ver. Ya. ¿Qué te? ¿Preguntas? De Q de él es total, porque Q solo depende de él. Sí.
O sea, el que sea total o parcial no depende de que tengamos una ecuación general con varias variables, sino ya de cada caso concreto. Entonces, nuestro supuesto es Q solo depende de L, entonces no hay chance parcial. Claro. A Q más bien. A Q. Ujú. Exacto. P afecta a L y después le va a afectar a Q. Que viene a ser este efecto, ¿no? P afecta a L y después afecta a Q. Sí, W también le afecta a L y por ende también le afecta a Q, pero nuestra pregunta era sobre P. Sí, si nuestra pregunta era sobre el cambio en W, tocaba hacer otro camino, ¿no? Ujú. Exacto. Claro, si fuera, digamos, el cambio total, ahí tendríamos que ver el cambio provocado por P más el cambio provocado por Q. ¿Qué digo? Por W. Por P y W, ¿no? Pero en este caso solo pedí el cambio total de la ganancia con respecto a P. ¿Qué les parece? Un poquito engañoso al inicio, ¿no? Exacto. Exacto, exacto. Sí, nos hacemos una mezcla de todo ahí, totales, parciales, totales, según lo que el problema pide. O sea, mi mensaje no es apréndanse esto, mi mensaje es cuando tengan efectos en cadena, primero hay que entender la cadena de efectos y de ahí ponerse a derivar. Sí, o sea, esa sería la regla práctica. En la regla práctica, lo que hay que hacer primero es entender la cadena de efectos que hay y después ponerse a derivar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y al final ves que el resultado más o menos cuadre con el esquema que tú hiciste de los efectos en cadena. ¿Sí? Esa es en definitiva todo el mensaje. ¿Sí? Entonces vemos que en definitiva la regla de la cadena indica que se deben sumar todos los efectos, directos e indirectos, sobre las ganancias. ¿Ya? Entonces ese es el mensaje. ¿Ya? Entonces, salud. Ya. Entonces, ahora, claro, sí, sí ven que son resumas, ¿no? Sino que, bueno, aquí es factor común. Yo ya me perdí, identificar con un total y parcial. ¿Ya? A ver, ya, total y parcial. Y eso está asociado con Cojamos el ejemplo de L, ya, WP, y comparémosle con Q. Q depende de L, ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si cambia P, aquí de ley es un cambio parcial. Creo que eso no hay pérdida, porque el L depende de dos factores. En cambio, aquí, ¿qué pasa con el Q? Q solo depende de L. Entonces, este de ley es un cambio solo de Q con respecto a L. Sí, no hay chance más. Pese a que el cambio de L es parcial, después la transmisión es total a Q. Si quieren, es así. Entonces, si bien el cambio original de L provocado por P es parcial, luego eso de ley afecta a Q y nada más, porque Q solo depende de L. Si aquí hubiera otro factor, ahí sí sería vuelta parcial también. O sea, en resumen, para que sea un cambio parcial, debe haber varias variables y toca asumir ceteris paribus. En cambio, si es que es total, será total, perdón, cuando solo tengo una variable. saber también de Q sobre los dos efectos, usar los dos efectos iniciales de L sobre el P por W sobre. A ver, ahí sería el total, ¿no? A ver. A ver, hagámoslo por partes, ya sé lo que está diciendo. O sea, lo que nos está planteando nuestro compa es, podríamos decir que el cambio total en L es la suma del cambio parcial en L con respecto a W por el cambio en W, más el cambio parcial en L con respecto a P por el cambio en P. Así estamos, eso estamos hablando, ¿no? Ya.
Luego uno dice, ok, ¿cuál es el cambio en Q provocado por el cambio en L? ¿Sí, no? Ya, entonces, ¿cuánto sería eso? de cambio. Ya. Se nota que aquí no hace sentido descomponerle. ¿Dónde hace sentido descomponerle? En el que hay varios. Aquí, en cambio, el cambio de Q siempre va a ser provocado solo por L. ¿Sí? Ya. Parciales, total, está asociado con algo de señal diapositiva, efecto directo e indirecto. Ah, sí. No necesariamente. Yo más bien me refería indirecto a esto, ¿no? O sea, un efecto indirecto sería que que el P primero afecta a L antes de llegar a pi, a las ganancias. Entonces es indirecto. O sea, primero P afecta a L y luego L afecta a la ganancia. En cambio, directito es porque también hay una parte de la ecuación en donde P directamente le golpea las ganancias. O sea, las flechas. Eso trataba de decir por directo. Entonces, una flecha directa es una flecha sin intermediarios. Indirecto, una flecha en donde primero debo pasar por una variable para llegar a la final. Sí. Nada, nada. Sí, sí, es más intuitivo. Sí, más intuitivo. Sino que el esquema creo que es más chévere, ¿no? El esquema es más chévere. Sino que no quería hacer esquema en PowerPoint, ya disculparé. Listo. Ahora, recordemos de un ejemplo anterior, que las ganancias, ¿cuándo se maximizaban? ¿Recuerdan? Con una ecuación de este tipo. Ustedes de un ejemplo anterior recordarán que las ganancias se maximizaban. Condición de primer orden, sobre todo. ¿Cuál es la condición de primer orden para que las ganancias se maximicen? Derivada de nulo. Respecto a... Bueno, depende de qué era el análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, las ganancias respecto a... Creo que hicimos L en la anterior clase. ¿Se acuerdan? O sea, estas ganancias en L estrella igual a 0. Creo que sí hicimos esto, ¿no? Déjenme ver por si acaso, para no... Acá arriba creo que está. Sí, fue por él. Aquí está. Es un problema. Sí, me estoy refiriendo a este problema. No sé si se acuerden. Sí, en este problemita. Sí, en este problemita decíamos que al final podíamos asumir que las ganancias dependen de L. ¿Sí? Entonces, si yo asumo que las ganancias dependen de L y decíamos, buscamos la condición de primer orden, cuando las ganancias son máximas, tocaba coger esa derivada de las ganancias respecto a L igualar a 0. Y haciendo eso, al final obtuvimos una de las piedras angulares de la microeconomía, que el salario real tiene que ser igual a la productividad marginal del trabajo. O sea, cómo cambia la producción cuando cambia el trabajo. Recuerden que eso ya lo hicimos, ¿no? En la clase pasada. Como condición de primer orden. ¿Cuál era la condición de segundo orden? A ver si se acuerdan. No, pero ya en términos económicos. Los rendimientos marginales decrecientes. ¿Se acuerdan, no? La condición de primer orden era esta igualdad salario real, productividad marginal del trabajo. Condición de segundo orden, que los rendimientos marginales del trabajo sean decrecientes. O sea, que los trabajadores se cansen. ¿Ya? Entonces, si yo cojo esta condición de primer orden, es la misma que ustedes ven en la lámina. ¿Sí? O sea, esto de aquí daba como resultado que la producción con respecto a L sea igual al salario real. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Fijémonos en la ecuación que sacamos antes. ¿Qué pueden notar aquí en esta ecuación con respecto a esto? Si se fijan, esto de aquí está acá, ¿no? Sí, o sea, esta es la productividad marginal del trabajo. ¿Sí? Y de hecho, si se cumple esta igualdad, entonces, este paréntesis, ¿en qué se transforma? Cero. Exacto. Sí. O sea, esto de aquí podría reemplazarlo por W sobre P. Se van las P's, me quedaría W menos W, o sea, todo este paréntesis, cero. Es decir, o sea, si al problema le agregáramos el supuesto de que es una empresa maximizadora de ganancias, entonces, ¿qué nos da como resultado final? Que el cambio en la ganancia, cuando cambia el precio, en el punto máximo, va a ser igual a la producción óptima.
qué nota, ¿no? Sí. Entonces, Ah, no, qué aplausos. Yo copié de unos apuntes nomás. ¿No? Y verán, eso tengo que darles todos los apuntes que usé para hacer las láminas. Yo tengo que darles. Eso, no se olvidará para darles, porque ahí está full detallado más cosas, ¿no? Yo que estoy compactando un montón. Todos los apuntes que usé para las láminas. Sí, sí, porque yo usé varios apuntes, libros y todo, porque la otra opción era bajarnos las 700 páginas de cada libro que estaba en el sílabo, pero no era. Se inspiró, el profe que hizo eso, que mejor ni le quiero mencionar para que no quede en YouTube, se inspiró ese día, o sea, trae 4 libros, no sé qué, yo no sé, en 3 meses, en 3 semanas, ¿no? Eso ni en un semestre se ve. Pero bueno, la idea entonces no es aprenderse, repito, la idea es de a poquito ir viendo cómo esto se combina con la economía. Pues miren, no, si es que yo le agrego solo ese supuesto de que son son empresas maximizadoras, resulta ser que entonces el efecto que va a tener el precio en el mercado sobre las ganancias depende de la cantidad óptima de producción, ¿no? Sí, ahorita caí en cuenta. Uno se emociona y... Pero bueno, ¿qué les parece? ¿Preguntas? Pues ya van teniendo un poco este saborcito de, bueno, cómo mismo hacemos economía con cálculo y con derivadas y con todas esas tonterías, con esas cosas, ¿no? O sea, es algo que nos da este camino a la que es un camino para llegar a los respuestas que sacan. vas a llegar a conclusiones, deducciones, si quiere, deducciones. Formando el camino. No sé si la verdad, pero al menos, Sería solo un tema muy filosófico de perspectiva. Solo necesariamente como unas riendas a los filosóficos queremos llegar. sí, es el lenguaje, ¿no? Es como lo que hicimos al inicio del curso, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, estas ideas que están en palabras, tratar de pasarles a símbolos y ver qué conclusiones lógicas nos dan. Ahora verán, estos ejemplos que les estoy poniendo son muy convencionales, muy ortodoxos, digamos, la microeconomía convencional. Una matemática parecida se usa en otras escuelas de pensamiento heterodoxas. Hasta marxistas usan cálculo, derivadas y demás. Eso les dice un marxista, o sea, yo soy economista marxista, entonces, ¿a dónde voy? O sea, no quiero que ustedes asocien directamente a ella como se usa matemática, entonces necesariamente es micro. No, no, no. O sea, la micro es un ejemplo de un montón de formas de usar la matemática y estas derivadas y meter supuestos y todo. O sea, lo que quiero es que capten el enfoque. O sea, los economistas solemos hacer esto, o sea, tomar ideas y supuestos y tratar de ver cuáles son sus conclusiones poniéndole un poco de cálculo, matemáticas, etcétera. Esa es la idea. En fin, ya, donde construya el nivel óptimo, ya, eso es lo de menos. Ok, sigamos. Entonces pasamos a un siguiente tema, pero entonces ya más o menos queda visto, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la regla de la cadena? O sea, esta secuencia de efectos, hacer el esquema. O sea, el mensaje en definitiva es, antes de ponerte a derivar como loco, haz el esquema. Sobre todo cuando ves que tienes múltiples dependencias. Haz el esquema y de ahí sí deriva. Y espera que el resultado tenga coherencia con el esquema que has hecho. Sí, ese es en definitiva el único mensaje. Y recuerden que se pueden meter supuestos y etcétera. Ya, vamos al siguiente tema. Vamos al teorema de la función implícita. Ahora quiero invitarles a que pensemos en un caso particular donde tengo una función de dos variables, ¿sí? O sea, esta función que depende de x1 y x2, pero asumamos que esta función es igual a una constante, por ejemplo, 0. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser 0, podría estar una constante cualquiera, pero vamos a usar 0 para hacer más simple la exposición. ¿Ya? Entonces, sí se entiende la idea, ¿no? Es como si, digamos, volvamos a nuestro ejemplo. ¿Se acuerdan que nuestra función era y igual 10 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado? Entonces ahora les digo, ¿qué tal si analizamos esta función para el caso particular cuando y es 0? 0, 10 igual, menos x1 al cuadrado, menos x2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo que si yo hago eso, entonces a qué me estoy refiriendo? Pues vamos a hacer este gráfico x1, x2, ¿ya? Entonces este es un caso de una curva de nivel, ¿con qué altura? Altura 0, pero es una curva de nivel, ¿sí? O sea, cuando yo le hago al valor de y igual a una constante, la que sea, en este caso 0 para estandarizar si quieren, estoy analizando una curva de nivel en particular. Es una curva de nivel en donde sé que la altura es 0. ¿Sí? Es bien cómodo porque en este caso, ¿dónde está literalmente la altura de la montaña? En el piso. ¿Sí? No, porque la altura es 0. Entonces, justo la altura que le topa al plano. ¿Sí me cachan la idea, no? Sí, hablamos de matemática, por cierto, antes de olvidarme.
Ya para no hacerle tan abstracto. Esta matemática. Ya. O sea, lo que me estoy refiriendo, ya solo denme un segundito, sacar de matemática. Ya, ahí está. ¿No? Ya, aquí está esta montaña. Entonces, lo que me estoy refiriendo es, pensemos en el caso donde la altura de esto es cero. Entonces, imagínense que el cero está por aquí, ¿no? O sea, está aquí el eje cero, más o menos. Ajá. Hay cosas debajo del nivel. Claro, también. Sí, puede haber. Ah, nivel negativo. Entonces, un nivel por debajo del suelo, ¿no? Entonces, si quieren, piensen que cero es el suelo. Por encima de cero está la montaña. Y por debajo de cero, ya, pues, es como una... Es literal como las montañas, sí saben, ¿no? Que también hay estructuras subterráneas. Hay hasta volcanes subterráneos. ¿Cierto? Sí saben lo que está pasando con Islandia ahorita. Sí, sí, no. A ver quién nos cuenta, sí. En un día. Bueno, ese nombre del volcán no llegó, pero ya es. Y todo el problema con el magma, entonces evacuar, porque ya va a haber una supervisión. Sí, sí, sí. Pues ahí ya pasó Ajá. eso. Ya. Entonces, Islandia ya no será habitable. ya no es habitable, al menos la parte sur de esa. Es toda una ciudad de 4.000 personas, creo que algo así. Entonces, claro, tranquilamente hay una estructura subterránea de magma listo de salir por las calles, ¿no? Sí. No, de hecho, se abrieron las calles y salía así vapor. Sí, sí, el magma está ahí, sí, ya a punto. Entonces, piensen en algo parecido, ¿no? Tienen una montaña, el piso, si quieren, es del nivel cero, y por debajo, obviamente, hay más estructura. Entonces, cuando nosotros igualamos, igual a una constante, lo que estamos queriendo hacer es trabajar ese gráfico de 3 dimensiones solo en 2. Solo en dos, y solo quiero concentrarme en un nivel. Por ejemplo, imaginen que yo hago justo lo que les digo ahorita, ¿no? Que trazo el plano en cero. Entonces, si se imaginan, es como que pasáramos una hoja de cortar sobre la montaña. ¿Y qué pasará entonces? Que a nivel cero seguramente me va a quedar como un círculo, ¿no? Sí, sí me cachan, ¿no? O sea, este nivel, si le hago el corte justo en cero, me va a quedar un nivel, o sea, un corte literal en cero, ¿no? Entonces me va a quedar un círculo, digamos, más o menos. Entonces ese círculo es el que estoy dibujando aquí, en nivel cero. ¿Sí? El círculo que estoy señalando aquí en rojo era dibujar en rojo mismo, ¿no? Ya, déjenme ponerle en rojo nomás. Pero sí me entiende la idea, ¿no? A lo que estoy refiriéndome, ¿no? Entonces una curva de nivel, pero para hacerlo más fácil, nivel cero. Podríamos coger otro nivel. Ustedes saben que el cero es porque decidimos por convención, de ahí podría ser el que queramos. Pero hagamos con curva de nivel cero. ¿Ya? Entonces a eso me estoy refiriendo, ¿no? Imaginen que trazamos un plano en el nivel cero, le cortamos a la montaña y nos queda una circunferencia y esa es la curva de nivel en cero. Ya, sigamos. ¿Dónde estoy? Ya. Ya, entonces tenemos esta función igualada a cero que se puede interpretar como esta curva de nivel. ¿Ya? Entonces, ahora digamos que en esta situación quiero conocer cómo afecta x1 a x2 manteniendo la igualdad. Es decir, quiero ver cómo si muevo x1, ¿qué pasa con x2? Por ejemplo, imaginemos que estoy en este punto azul que estoy señalando ahorita. Si x1 crece un poco, ¿qué va a pasar con x2? Viendo la gráfica. Manteniendo el cero, ¿qué va a pasar? ¿Se va a desplazar hacia dónde? Para abajo. Sí lo ven, ¿no? O sea, imagínense que, ¿qué significa que yo quiero mantener la igualdad? Quiero estar dentro de la misma curva de nivel, o sea, dentro del círculo. Entonces, para yo mantenerme en este círculo, si me muevo con x1 a la derecha, el x2 tendrá que bajar para que este circulito vaya bajando, este punto, ¿no? Este punto, digamos que baja hasta acá. Entonces, si yo quiero desplazar el punto, o sea, mantener el nivel cero, un cambio en x1 va a provocar un cambio en x2 que no es arbitrario, eso quiero decir. Sí se ve, ¿no? ¿Por qué no es arbitrario? Porque si fuera arbitrario me salgo de esta curva de nivel y estaría en otra curva de nivel. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, dicho en otros términos, x1 depende de x2. ¿Sí? Entonces, para identificar este efecto,
podemos considerar que x2 es una función que depende de x1. ¿Sí? O sea, yo podría decir, ok, voy a asumir que x2 depende de x1. ¿Ya? Si es que quisiera verlo del otro lado también. O sea, es lo mismo. O sea, podría coger cualquiera de los dos como referencia. ¿Ya? Voy a coger en este caso x2. Entonces voy a asumir que x2 se puede interpretar como una función que depende de x1. De hecho, ¿cómo sacaríamos eso a partir de esta igualdad? Podríamos despejar a quién. Cualquiera de los dos. Por ejemplo, podría despejar x2. Pero ¿cuál es el problema en este caso? Fíjense. Si yo hago el despeje de x2, en estricto rigor, x2 no es una función de x1. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la regla de la línea vertical? Es una función. Si yo paso una línea vertical aquí, ¿qué pasa? ¿Cuántos cortes hay? 2 cortes. Entonces, si yo quiero despejar x2, este cuadrado me va a estorbar. Este cuadrado me va a estorbar. Entonces, imagínense. De hecho, despejemos. A ver, ¿cómo sería si quiero despejar x2? Esta restando pasa a sumar. X2 al cuadrado igual. 10 menos x1 al cuadrado. Y luego x2, ¿qué toca hacer? La raíz. ¿Y eso qué es igual? Raíz de 10 menos x1 al cuadrado, ¿verdad? ¿O falta algo? Ya, eso es más complejo. O sea, no es de distribuirle la raíz, sino es un poquito más elaborado. No es en el mismo sentido, ¿no? O sea, es igualado al mismo, x1 es igual a 10 menos x2 al cuadrado. Ojalá cuál es la diez usted. Sí, pero hay un pasito intermedio que estoy omitiendo. Eso quiero ver si alguno se acuerda o lo ve. ¿No? La raíz de x2 al cuadrado, ¿cuánto es? Cuadrados. Valor absoluto. No es x2 solito, es valor absoluto. ¿Se acuerdan de esos detallecitos? Claro, a veces por abusar notación, en vez de poner valor absoluto, ¿qué se hace? X2 es igual a más menos raíz de 10 menos x1 al cuadrado. Sí, más menos, pero si fuéramos hiper rigurosos, debería ser valor absoluto. Los dos cuartos. Exacto. O sea, de ahí con el más tengo el un corte y con el menos tengo el otro corte. Pues en realidad tengo dos funciones. Entonces, si ven que ya se complica, ¿no? ¿Ven? ¿Y qué es lo único que yo quiero? Quiero la función, o sea, quiero saber cómo es la función de x2 con respecto a x1. En realidad, no. ¿Qué es lo que nos hemos planteado como duda? ¿Qué quiero saber? Quiero saber cómo el cambio en x1 afecta a x2. O sea, quiero esta derivada aquí, por ejemplo, sin tener la función. ¿Sí? Entonces vamos a decir que esta es una función implícita. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de una función implícita? Es una función que en realidad no la tengo, pero que a pesar de no tenerla, voy a sacar su derivada. ¿Sí? Esto es bien interesante, mira, o sea, vamos a sacar la derivada de una función sin tener la función. Porque en este caso se complica mucho. O sea, podríamos sacarlo, pero es muy tedioso estar haciendo esto. Sí, ya ves, uno ni se acuerda, ¿no? La raíz del cuadrado, valor absoluto, ni se acuerda de esas cosas, ¿no? Por estas cosas y no entiendo los matemáticos. Sí, por cosas así. Sí, porque uno dice raíz y ya, y se acabó. Nadie les quiere dar esas clases. Sí. Lo peor es que yo tengo un poco de... Yo tengo hasta familiares... Verán, este es chistoso, verán. A mí me gusta la matemática, pero tengo familiares, tengo un hermano que es matemático. Ingeniero matemático, pero está casi ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le muestro la matemática que hago, oye, se me ve y me dice, ve, mejor, quédate en economía, sigamos, quédate en economía. Sí, no sé, son bien. Y tengo otro hermano que estudia un PhD en redes y comunicaciones en Rusia. Entonces, física y todas esas vainas. Entonces, cuando ven lo que yo hago, es como que... Y ven mis rankings y todo, y dice, aquí es bueno, porque eso le obliga a uno a estar con los pies en la tierra. Sí. Que el mundo de los economistas es de mucho ego. En cambio, cuando llega alguien de las ciencias de verdad y te cachetes, como que mejor sigamos. Ok, entonces, ¿qué podemos escribir? ¿Ya? Entonces, miren lo que estoy haciendo aquí. Voy a escribir que la función f, sí, es una función donde tengo x1 y tengo el x2 que depende de x1, pero es una función implícita. O sea, no voy a sacar la función, simplemente vamos a asumir que hay una función.
¿Sí? En este caso es como decir despejar x2, pero como despejar x2 está un relajo, simplemente digo hay una función. ¿Sí? Entonces miren que aquí, ¿qué podríamos aplicar de lo que ya hemos visto? ¿Qué intuición podemos usar? La de la regla de la cadena. ¿Por qué? Si efecto x1, ¿sí o no? Si efecto x1, de hecho, ¿cómo sería el esquemita? Digamos que x1 cambia. ¿A quién va a afectar ese x1? X1 afectará a x2 y ese x2 afecta a f. Pero a la vez, x1 tiene un efecto directo en f. Sí, aquí está clarito, ¿no? O sea, x1 tiene un efecto directo en f, por eso está aquí. Pero x1 también tiene un efecto primero en x2 y luego un efecto en f. Y aparte, ¿cuál es el efecto total? O sea, el efecto total tiene una condición extra. Necesito que todo sea igual a constante, cero. O sea, necesito que la f final no cambie. Sí, se ven, o sea, tengo una restricción adicional. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto, no? Aplicando la regla de la cadena, ¿qué obtenemos? Entonces, se entiende que ya con lo que hemos conversado, ya no sería problema esto. Entonces, ¿qué tengo aquí? Miren, primero tengo el efecto parcial, de gana aburrir el esquemita, a ver otra vez. Primero tengo el efecto de x1 sobre f, total o parcial. X2, perfecto. Entonces, esta primera derivada que tengo aquí es la parcial, esta de aquí está azul, ¿no? Ya. Luego habíamos dicho que hay otro efecto, ¿no? Y el otro efecto es que primero x1 afecta a x2 y luego x2 afecta a f. Entonces, ¿qué sucede? Que primeramente tengo el efecto parcial de f sobre x2, el parcial de f, hay que hablo, perdón. El efecto total, ¿no? De x2 causado por x1 y de ahí sí el efecto parcial de f sobre x2. Exacto. Exactamente. Ahí está completo el esquema. Ahí está completo. Entonces, mejor borremos esto y usemos colores. Ya, entonces esto de aquí viene de acá. Entonces, miren, este es un primer efecto. X1 afecta directamente a F, pero es parcial porque F también depende de otra variable. ¿Ya? Y luego tengo estos efectos que están acá. X2 está afectado totalmente por X1. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que X2 solo depende de X1. ¿Sí? Pero luego ese efecto de X2 causado por X1 se transmite a F. Y ese es parcial. ¿Por qué es parcial? Porque sé que f depende de los dos términos, de x1 y de x2. Entonces aquí sí ven que estoy sumando los dos cambios. Pero, ¿qué estoy diciendo con respecto a esos dos cambios? Aquí tienen que ser igual. A cero. ¿Por qué necesito que sean cero? Exacto. Yo quiero que ese nivel se quede constante. ¿Sí? Este cero hubiera salido también si aquí ponía 10. ¿Por qué? A ver, si yo pongo aquí 10, ¿por qué aquí sale? Oh, no, pongámosle 100. ¿Por qué aquí seguiría siendo cero? Exacto. El objetivo es que la función se mantenga constante en 100, que no salga de la curva de nivel, y eso significa que la suma de cambios tiene que ser cero. ¿Sí se entiende la idea, no? Exacto. ¿A qué nivel? Me da lo mismo. Lo que me importa es que me quede en ese nivel, o sea que la suma de cambios me dé cero. ¿Ya? Entonces, si ven para qué sirve la regla de la cadena, ¿no? O sea, puede servir para este tipo de cosas. Ya son más abstractas, ¿no? Aquí ya no hay un ejemplo, sino es más bien entender, ¿no? La intuición. ¿Ya? Entonces aquí, si tienen dudas, por favor, alguien, no, avisaránme, ¿no? Con confianza. Que no me hagan despechar más. Yo más de una vez sí he dicho, voy a votar esto, voy a dedicarme a estudiar matemáticas y en serio, pero, qué decir. No, si toda mi tesis que son diagramas de fase y cosas así, en realidad son dinámica, son teoría dinámica. Pero ya, pues, algo hay que hacer en la vida. Profe, ¿y qué entonces de capital de Marx podríamos escribir? Conversamos luego. Ahí les mando mi tesis doctoral si quieren. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Así, verán. No quiero entrar mucho en detalles porque no corresponde al curso, pero, por ejemplo, yo me especialicé en el capítulo 23 del Capital, en español, o la edición en inglés del capítulo 24, que habla sobre el ejército de reserva, laboral de reserva. Yo creo que todo eso, ahí Marx habla sobre los ciclos, y de hecho hay un modelo que se llama el modelo de ciclos de Goodwin.
Este es un tema que suelo dar a veces en la Universidad Central, modelo de ciclos de Goodwin. Este modelito de ciclos de Goodwin, tal vez si avanzamos a verlo. Es un modelo de ecuaciones diferenciales para representar el ciclo económico como el resultado de la lucha de clases, tomando ideas de Marx. Entonces, a través del modelito de Goodwin, ciertos marxistas argumentamos que en el capitalismo el pleno empleo no es posible. O sea, no, debería desaparecer el capitalismo nomás. Pero ya es mucho. Ya es mucho. Ahí sí estoy hablando de más. Pero la idea es esa, o sea, hay fragmentos que permiten hacer cierta modelización. Entonces, este modelo de Goodwin se ha hecho un montón de cosas después, ¿no? De hecho, mi tesis doctoral es una extensión también de este modelito. Veamos, porque tenemos una sección de ecuaciones diferenciales. Veamos si avanza el tiempo y les puedo mostrar un poco de esto. Y para despertarles el interés. Sí. Decimos que significa que queremos que se quede en la misma curva de Exacto, se queda en la misma curva de nivel. Sí, o sea, que estaría X1, X2, la curva de nivel, como les decía que era algo así, ¿ya? Entonces, yo estoy diciendo que quiero que, por ejemplo, estoy en este punto, ¿no? Entonces, en este punto estoy diciendo que hay un cambio en X1. Entonces, si me traslado a otro punto, de hecho, va a haber un cambio en X2, pero no es cualquier cambio, no es un cambio arbitrario. Es un cambio en donde yo quiero mantener la curva de nivel, o sea, quiero mantenerme en el mismo 0 o 100, el nivel que hayamos escogido, ¿no? Entonces, para yo mantenerme en el mismo nivel, significa que la F no ha cambiado. Sí, o sea, estoy diciendo que esto de aquí sería como el cambio total de F provocado por X1, ¿ya? Pero yo quiero mantenerme en la misma curva, con un nivel del que sea, cero. ¿Ya? Entonces, por eso necesito que ese cambio total sea cero. ¿Ya? O sea, las funciones implícitas siempre están igualadas a cero, ¿no? No, no es en este caso. Es en este caso nomás. Es porque quiero sacar algo de la curva de nivel. Sí, en otros casos, o sea, ya depende de cada caso concreto, ¿no? O sea, ya depende de qué estemos buscando. Aquí yo quiero sacar algo de las curvas de nivel usando este teorema, por eso es que estoy haciendo esta vuelta. Listo. Entonces, el lado derecho es cero, porque mantenemos la igualdad, como les decía, ya explicamos eso. Entonces, reordenemos un poco términos. Reordenando términos, miren qué puedo despejar de aquí. Esta derivada, que de hecho es la pendiente de x2 con respecto a x1, que es la pendiente que decíamos que queremos, ¿se acuerdan? O sea, volvamos a dibujar una vez más la curva de nivel, ¿no? Entonces, x1, x2, teníamos nuestra curva de nivel, el 0. Y lo que yo voy a sacar o despejar es esta derivada. ¿Pero qué es la derivada de x2 con respecto a x1? En un punto. Es la tangente. Bueno, la pendiente de la tangente. Entonces, miren, sin conocer la función, yo puedo sacar una formulita que me dice, ok, ¿cómo puedo sacar su derivada? Entonces, esa es la idea del teorema de la función implícita. Poder sacar la derivada de una función sin conocer la función, sino conociendo la f original. Si están de acuerdo que la función que me interesa ahorita es la curva de nivel, pero no conozco, no quiero sacar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sacar una fórmula en donde yo puedo sacar la derivada aprovechando la información de la función original. Y con eso saco esa pendiente. Entonces, ¿cómo despejaríamos esto? Facilita, ¿no? O sea, este que está sumando pasa a restar y este que está multiplicando pasa a dividir. ¿Sí? Entonces ahí despejamos esta derivada. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, aunque no conozcamos, no podamos deducir o no queramos deducir la función, ¿de acuerdo? Esta función implícita, podemos obtener sus derivadas. Entonces, por eso se le llama teorema de la función implícita. ¿Ya? Funciona en varios casos, ¿no? O sea, si por ejemplo yo les digo, quiero la función digo, seno de x más 2 coseno al cuadrado de x menos 100 igual a 0. Miren esta función, esta está más fea, ¿no? Entonces, en esta función, yo les digo, por favor, sacar. Ah, me falta. Perdón, aquí sería coseno de y. Ya. No x, perdón. Y, ya. Entonces, tengo esta función. Seno de x más 2 coseno al cuadrado de y menos 100 igual a 0. Y les digo, saquemos la derivada de y con respecto a x. ¿Cómo sacaríamos eso? De hecho, este ejercicio me gustó. A ver, déjame ponerlo acá.
Tenía toda una batería de esos ejercicios así listitos para estarme maldito, pero ya nada. Mejor así, entonces vamos bien. Ya, a ver, verán, les pongo el ejercicio de nuevo ya. ¿Cómo era? Seno de x más 2 coseno al cuadrado de y menos 100 igual a 0. Y les estamos pidiendo la derivada de y con respecto a x. ¿Cuánto es? ¿Ya? Entonces, para cosas como esta sirve la derivada, el teorema de la función implícita. ¿Ya? Una opción sería despejar y, ¿están de acuerdo? Pero, ¿qué pasa con el despeje de y aquí? Aquí sí ya está clarísimo. Se puede despejar y. Tendría que sacar una raíz y luego la inversa del coseno. Y después derivar. Derivar la inversa del coseno. Entonces ya la cosa se pone fea, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la otra opción? Aplicando el teorema de la función implícita. Yo diría que la derivada de y con respecto a x es igual, todavía un menos. Es la parcial de una función con respecto a x y la parcial de otra función de la función con respecto a y. Sí estoy bien, ¿no? Sino que, fíjense, en este teoremita el de abajo va aquí y el de arriba va acá. ¿Ya? Sí estoy entonces, ¿no? Entonces, el x va abajo, sí, perfecto, y el y va acá, ya, cámbiase ahora, ya. Sino que en vez de x1, x2 puse x y y. Ahora la pregunta es, ¿cuál es f? Función. O sea, simplemente es la función, o sea, f será igual al seno de x más 2 coseno al cuadrado de y menos 100. Entonces, saquemos. ¿Cuánto es la parcial de f con respecto a x? El coseno de x. Coseno de x. Porque, miren, aquí de a poquito ganar velocidad, ¿no? Esto de aquí no tiene x. Es coseno cuadrado de y. Y esto es 100. Ninguna de las dos depende de x. Por tanto, la derivada parcial va a ser 0. Porque recordamos que la derivada parcial asume que todo lo que no tiene x es constante y la derivada de una constante, 0. Entonces solo me va a quedar la derivada del seno. Y si ven las reglas de la derivación, la derivada del seno es el coseno. Ahora vamos con el otro. ¿Cuál es la derivada parcial de f con respecto a y? Primero, ¿qué se va a hacer 0 en esta derivada? El seno de x no tiene y, 0. 100 no tiene y, 0. Entonces solo tendríamos que sacar la parcial con respecto a y de quién. De 2 coseno al cuadrado de y. ¿Ya? Entonces aquí para practicar un poquito de la parcial de f con respecto a y, igual. Entonces de aquí, ¿qué hago? El 2 es constante, sale. Tengo una función al cuadrado, ¿qué hago con el 2? Baja. Este ya no sería coseno al cuadrado, solo sería coseno de y. Y luego, ¿qué más? La derivada de lo que estaba elevado al cuadrado. ¿Sí? O sea, por la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces esto se volvería el menos seno de y. ¿Sí? Colegas que tal vez se perdieron en este punto, tranquilos, ya no se preocupen, esto no los voy a tomar, es más, ya son reglas de derivación. De hecho, les puedo dejar como ejercicio para que practiquen. Traten de ver si paso a paso logran llegar. Yo aquí sí estoy aquí ya estoy yendo más rápido. ¿Sí? Derivada de f con respecto a y, entonces, ¿cuánto salió? 4, perdón, menos 4, seno de y, coseno de y. Y si me quiero poner exquisito, ¿cuánto es esto? Creo que es menos 2, seno de 2y, usando una identidad trigonométrica. Creo que es esto, ya no me acuerdo, creo que es esto. Pero dejémosle lo de arriba mejor, ¿ya? Ya, borren esto, ¿vale? Se me hace que es eso, pero no me acuerdo bien. Entonces dejémoslo aquí. Entonces, miren, ya puedo esto reemplazar ¿en dónde? En la formulita. Entonces, ¿cuánto ha sido la derivada de y con respecto a x? Menos, pues arriba me quedó coseno de x y abajo, sí, menos 4, seno de y, coseno de y, menos con menos más, y ya está. Entonces, una función que parecía intimidante, ¿no? Como despejo y no sé qué, con el teorema de la función implícita se saca la derivada. ¿Ya? Repito, si es que se perdieron en este ejercicio, no se estresen. ¿Ya? Este es un poquito más. Ah, tranquilos, no pasa nada. Así es la vida. Cuando uno se da cuenta que había que hacer y está a punto de morir. No, en serio. ¿No les ha pasado, verán? No vayamos tan al extremo. ¿No les ha pasado que están así en el bus, ¿no? Pensando en la inmortalidad de la tortuga. Y ahí dicen, chuta, eso debía haber hecho en ese Basile. ¿No les ha pasado? Como, eso debí decirle. A ese lugar debí llevarle.
Y pasaron 5 años así. 5 años y uno recién diciendo, escucha, caigo. Como el meme ese que dice que los hombres captando indirectas, se han visto, ¿no? 5 años después, 10 años después, antes de morir, así. Ah, eso debía ser, y mueres. Se sigue pasando. Ya, a mí también. Ya. En el bus, sobre todo. No sé por qué el bus inspira a veces. Crea villanos el bus. No, pero en serio, así es la vida. O sea, así que no se estresen mucho. En fin, entonces vemos para qué sirve el teorema de la función implícita, ¿no? Eh, yo no sé por qué nos embalamos. Vean, por eso no me gusta embalarme. Vean. No sé por qué nos embalamos en esto y no lo aplicamos al ejemplo que estábamos haciendo. ¿Cuál era el ejemplo que estábamos haciendo? El de a ver, era fx1, fx2. ¿Cuál era la función? 10 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado y lo igualo a 0 porque quiero estar en la curva de nivel 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si decimos, ok, quiero saber cómo cambia x2 cuando cambia x1? ¿Sí? Pero en el nivel 0. ¿Ya? A veces se puede poner también esto, ¿no? Cuando f es o y es 0. Solo para recordar que estamos en el nivel 0, ¿no? Recuerden que esto es y. ¿Cómo sería? Aplicando el teorema de la función implícita. Menos la parcial de f con respecto a quién? X1 sobre la parcial de f con respecto a X2. Estoy usando exactamente esta fórmula. Ahí sí, exactito, ¿no? Esta fórmula. Y de hecho no está aquí hecho también ese. Este es otro ejemplo. Ya, entonces, no. Ya. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuánto era la parcial de f con respecto a X1 ya en este ejemplo? Esto ya le sacamos. Sí. Menos 2. X1. ¿Se acuerdan que esto ya lo sacamos hace rato, ¿no? ¿Y cuál era la parcial de f con respecto a X2? Menos 2 de X2. Eso también ya sacamos, paso a paso. ¿Sí? Entonces, aquí sí no hay nada nuevo. Por ende, si quiero la derivada de esto, ¿qué me quedaría? Derivada de x2 con respecto a x1, igual. De hecho, el nivel no importa, ¿no? Porque solo quiero un nivel constante, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? Menos df de x1 es menos 2 de x1. Y abajo, menos 2 de x2, se van los menos, se va el 2. Entonces, ¿cuánto ha sido? O sea, la derivada de x2 con respecto a x1 es igual a menos x1 sobre x2. Es decir, pensemos de nuevo en la función, en la curva de nivel. x1, x2, y tenemos esta curva al nivel 0. ¿Ya? Entonces, en esta curva al nivel 0, si yo me voy, digamos, a este punto, ¿verdad? Si me voy a ese punto, digamos que ese punto es 0.5, digamos, ¿ya? 0.5 vale la pena. Bueno, un punto ya, un punto. Lo que pasa es que tendría que saber exactamente los puntos. No quiero ahorita arriesgarme a poner puntos que salgan mal. Solo digamos que está un x1, ¿ya? Y x2. Entonces, ¿cuál es la derivada? Sería la tangente que está acá, ¿no? La pendiente de esta tangente. ¿Y cuánto es eso? O sea, la derivada de x2 con respecto a x1 es igual a menos x1 a x2. ¿Hace sentido? Menos, pendiente negativa. Lo que decíamos, cae, ¿no? Si x1 crece un poco, ¿qué pasa con x2? Viendo esta pendiente, ¿sí? Cae. No hace sentido, ¿sí? Lo siguiente sería reemplazar valores de x1 y x2. Sino que eso es lo engañoso. O sea, ¿qué valores? Valores que estén dentro de la curva de nivel. ¿Sí? Entonces eso ya quiero hacerlo bien, porque si les doy cualquier valor, puede ser que caigamos en otra curva. ¿Ya? Pero ahorita la idea. Entonces ya tengo la derivada, ya sé cómo sacar. Y el signo corresponde con la pendiente, sin haber despejado la función. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Pues vamos con otro ejercicio. Entonces, a ver, tengamos esta otra función. Ya, digamos que ahora les doy una función fx1, x2, que es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Ya? Entonces, digamos que queremos conocer cómo x1 afecta a x2 manteniendo la igualdad. ¿Ya? Entonces, como les decía, una opción puede ser despejar x2 y derivar. Sin embargo, no vale la pena, no es posible, está un cuadrado. ¿Qué usamos? El teorema de la función implícita. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por el teorema de la función implícita, ¿qué tengo que sacar? Primero, las parciales. Entonces, ¿cómo sería la parcial de f con respecto a x1? 2x1.
Aquí les dejo como ejercicio a los colegas que están empezando, traten de sacarlo paso a paso como ya hemos hecho antes, ¿no? Ya saben, saquen la parcial, distribuyen en la suma, aplican reglas de derivación, ¿sí? Entonces aquí ya les doy la respuesta. Entonces aquí está que la primera parcial es x1, 2x1, perdón. La segunda parcial es 2x2. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x2 con respecto a x1? Entonces, solo por volver a recordar la fórmula, una vez más, la parcial de f con respecto a x1, la parcial de f con respecto a x2. Entonces, la parcial de f con respecto a x1 hemos dicho que es 2x1. La parcial de f con x2 hemos dicho que es 2x2. El menos que está aquí, se van los dos y ya está. Tengo una pendiente negativa. ¿Ya? Entonces, aunque no hemos, miren, ni siquiera hemos hecho el intento de sacar la función de x2 con respecto a x1, ya tenemos la derivada y se puede sacar para cualquier punto. Imagínense ponerse primero a despejar x2, lo que decíamos, ¿no? Podríamos sacarle que la raíz, ahí me tengo que acordar el valor absoluto. ¿Para qué? Si mi objetivo es la derivada. Veamos esta función. ¿Cómo se ve esta función? Bueno, perdón, este resultado no es. Es lo que les decía, ¿no? Sí, se imaginan cómo es esta función. O dibujemos, ¿no? Más fácil. A ver, ¿cómo hacemos para dibujar una función en 3 dimensiones? ¿Cómo era? Eso, ya. A ver si parecen mis alumnos, ya. Eso, así todo vamos. O sea, a ver. Entonces, en Google, ¿qué vamos a escribir? A ver. X1 al cuadrado más X2 al cuadrado menos 1. Pero como sabemos que X1 y X2 no le quiere reconocer, X al cuadrado más Y al cuadrado menos ¿cuánto? Menos 10 o 1. 10 es. 1. 1 nomás. Ya. Ahí está. Con rotación y todo. Entonces miren esta función. Si notan qué diferencia tiene con respecto a la que usábamos en ejemplos anteriores, ¿no? Entonces en este caso es una función convexa, ¿no? Ahora en vez de un máximo, ¿qué tenemos? Un mínimo, ¿verdad? Tenemos aquí un mínimo. Y es bien regular, ¿no? O sea, es como una montaña, pero dada la vuelta, ¿no? Una taza, eso mejor. Una montaña dada la vuelta. Es una taza, ¿no? Es como una taza con un mínimo. ¿A dónde apuntarán los gradientes? A ver, ya contestó. Pero A ver, fíjense. ¿A dónde apuntarán los gradientes de esta función? Para arriba. Sí, o sea, todos los puntos, todos los vectores gradientes se van a alejar del punto. Sí, no se olviden que el vector gradiente siempre nos indica la dirección de máximo crecimiento. Crecimiento. Entonces, imagínense que esta es una situación donde todos los gradientes se van a alejar del punto, porque es un mínimo. ¿Sí? Si fuera un máximo, los gradientes apuntan al valor. ¿Ya? Pero si es un mínimo, en cambio se aleja. ¿Sí? En dirección de menos del gradiente. O la otra opción, verán, esto es chévere, cojo esta función y le pongo un menos a todito. ¿Qué pasa si cojo a la función y le pongo un menos en todito? ¿Qué creen que sucede? Primero con la gráfica. ¿Qué va a pasar? Se da la vuelta. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen una función f, ¿ya? Una función f que es convexa, era, ¿no? La anterior. Entonces, ¿qué pasa si hacen menos f? Menos f se vuelve cóncavo. O sea, cambia la forma. O sea, cambia, es como virarle, pero todo lo demás es igualito. Y en este caso, ¿qué va a pasar con los gradientes? Es eso. Y resuelto el problema. ¿Sí? ¿Para qué complicarme? Porque la otra opción sería irme en dirección contraria a los gradientes, ¿no? También vale, pero les digo esto porque hay veces en donde toca hacer esto ya programando. Tienes una función tan difícil que ya te toca a ti programar y hacer un bucle, tal vez los que han hecho programación antes me cachen lo que estoy hablando. O sea, volverle a pedir que se haga una y otra vez una instrucción hasta llegar al punto, ya cuando son problemas más avanzados. Entonces siempre es mejor trabajar con una maximización porque entonces ahí sé que el gradiente siempre apunta al valor. Entonces, si mi función es convexa y más bien tiene esta forma, le pongo el menos y se vuelve cóncavo y ahí sí ya aplico el gradiente descendente o algún otro algoritmo para... ¿Sí? ¿Qué diferencia, no? O sea, cuando uno puede graficar, ¿no? Sí, ¿no?
Entonces, ahí pueden experimentar más cosas, ¿no? ¿Qué pasa si le sumo algo, le resto algo, le divido, todo? Entonces ahí van viendo cómo cambian las formas. En fin, entonces sabemos entonces que esta gráfica era de qué función, cóncava o convexa. Convexa, es decir, el punto central es máximo o mínimo. Mínimo, ¿ya? Entonces las curvas de nivel, ¿qué van a hacer? Indicarme niveles cada vez más altos. O sea, mientras más se alejan del punto, la curva es con un nivel más elevado, ¿ya? Pero de todas maneras, bueno, eso es para completar la interpretación. Lo único que queremos decir es, ya sé que hay unas curvas de nivel y ya sé cuál es la derivada, y viendo la forma de la función, tiene sentido que la curva de nivel sea un círculo y esta derivada sea negativa. ¿Qué dicen? ¿Tiene sentido? Sí, no, es un círculo y ya, pues todo cuadra. Listo. ¿Para qué derivar? ¿Ah? ¿Para qué derivar? ¿Para qué? ¿Para qué existiría? Si no, ¿para qué? O sea, incluso podríamos usar en matemática, parece. Pero hay que saber de qué se trata, ¿no? Hay que saber de qué se trata. Y saber que existe. Ya, entonces antes de pasar al siguiente tema, verán. Entonces aquí una cuestión de matemáticas y vamos al receso. Ya. Pues primero, cuestión de matemáticas, verán. Ya lo he dicho varias veces, la mate es un lenguaje, la mate ayuda a deducir. Véanle también a la mate como una caja de herramientas. ¿Sí? Una caja de herramientas. Entonces, para saber qué usar, por lo menos debes saber qué hay. Imagínate que tú tienes tu... Si todos creo que en su casa tienen un cuarto donde están las herramientas. A veces el cuarto más desordenado de la casa, ordenado, no sé, pero hay un cuarto, un lugar, una esquina donde guardan las herramientas. Debajo de las gradas, así donde sea. Entonces yo creo que es bueno saber que en tu cuarto de herramientas por lo menos hay un taladro. Sé que hay un taladro. Alguna vez lo vi, alguna vez lo usé. Entonces, ¿qué hago? Cuando lo necesito, busco el taladro. Porque sé que hay un taladro. Entonces, vean esto de que estamos haciendo ahorita como eso, como una muestra de lo que hay, por si algún día te toca enfrentarte con algún problema en el que debas usar. Entonces, tal vez no te acuerdes de qué color es tu taladro, pero ya cuando le saques las de ver. Lo mismo es acá. No te acuerdas exactamente la fórmula del teorema de la función implícita, pero te acuerdas que existe. Te acuerdas que está en unas láminas de algún curso que tuviste hace 10 años en la poli. Entonces, ¿qué haces? Buscas en tus láminas, esto era, bien, buscas el video de YouTube, listo, vuelves a usar. O cualquier otro canal, lo que sea, pero el punto es ese, es irse acordando que la herramienta existe. ¿Sí? Entonces, imagínense que tú dices, quiero un taladro y ni me acuerdo si había o no. Pues, o sea, sí me entienden, ¿no? O sea, el punto es mostrarles el pool de herramientas para que ustedes cuando tengan que enfrentarse al problema, que les toque en sus tesis, por ejemplo, sepan qué herramienta escoger. Y ahí sí especializarse. No hay tiempo aquí para especializarnos, así que es más bien una muestra, ¿no? Listo. Entonces, si les parece, hacemos un pequeño receso. Sí, unos 5 minutitos y continuamos.